Buenas. Aquí estamos otra vez, chicos y chicas. A ver, dejamos esto ayer con Kate dormida y más exactamente lo dejamos dentro de su cabeza porque estamos exactamente en un sueño con ella de jovencita. ¿Por qué han puesto el filtro blanco este que no se ve bien, el puntero blanco? Pues ellos, los diseñadores del juego, lo sabrán. Porque menuda, vaya fallo visual, vamos. Como tengas un poco la vista jodida, estás que ver los círculos estos, vamos. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer, Encuentra la caja de música y pues, tú fíjate, el blanco con esto casi ni se ve. A ver, que al final no me ha dado tiempo a leerlo. Inspecciona la casa antes de recoger la caja. Pues nada, vamos a mirar todo lo que vamos por aquí entonces. ¡Una carta! A Richard Walker, que será su padre, quiero yo creer. Another letter for Dad. En efecto, es el padre. Last time it took Mom days to find the strength to open it. ¿Y de aquí qué? Pues ábrelo, Kate, ábrelo. ¿Quién sabe cuándo lo abrirán? ¿Sabes? Last time it took Mom Nada. days to find the strength to open it. No, porque no hay más puntos. La cuestión es que me da a mí la sensación como que aquí falta algo, pero creo que no. Este. Pero una santa carta, pues no la abre. Vale, ¿y aquí qué más? Aquí no hay nada más. Volvemos. Qué madre, vaya filtro blanco que has puesto, de verdad. Hey, Mom. ¡Hey, mom! Aquí hay una mesa. La caja de música estará en su habitación, yo quiero creer. Vamos. Ah, o es esto. Joder, ¿a qué es esto? Bueno, si es esto, ya está, la hemos liado. Ah, no, es un libro esto. Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Y ya está, ¿no? Le hemos dado eso y poco más. Ese punto y se acabó. Vale, pues ya está. Aquí hay más papeles. La casa de los papeles, vamos. Carta de los abuelos, muy bien. Aquí hay un cajón que claramente hay que abrir y que claramente hay que mirar esto. Pastillas de Sara. Bueno, Mom bought those again. ¿de qué son estas pastillas? No queda claro. No se le ve bien la etiqueta. Ah, para calmar a mamá. Vale. Un relajante, sedante o lo que viene siendo cosas feas. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Aquí, vale, no ves esto. El piano de mi mamá no debería tardar en llegarnos. Vale, y aquí no hay nada más. Ah, sí, este papel. No, esto es lo de los abuelos, esto ya lo hemos visto. Vale, pues aquí ya nada más. Vale, hemos mirado aquí, hemos mirado aquí. Aquí en la mesa este papel no lo hemos mirado. Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Vale, no podemos hacer nada ahí. Aquí hay una terraza muy bonita, la verdad. ¡Qué Young! A ver. Hemos mirado ahí que no ha servido para nada. Buena pila, sí, es Kate de joven. Esta es la madre. Podemos hablar un poco. Ya está, suficiente. Ayer lo dejamos, no sé si te acuerdas que se puso el pájaro ese de la música y se quedó dormida. Este pájaro, exactamente. Ah, joder, la caja de música era el pájaro. Pues ya está, ya la hemos liado. Yo no hemos visto. Adiós secundaria. Así de fácil. Joder, yo esperaba una caja de música normal, no el pajarraco este. Me cago en la puta. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Qué lamentable ha sido lo de la caja de música, ¿verdad?
I just love it. You've always liked it, ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. Y él le iba a decir a este niña que en el futuro iba a ir a Siberia, iba a ser amiga de un robot y todas esas cosas que hemos vivido en los antiguos episodios. Ah, sí, claro, es verdad. Esta es la madre petarda, cierto es, cierto es. No había caído, es verdad. Lo del teléfono, la que llamaba cada 2x3. Es verdad. Ah, es verdad. ¿Y qué te iba a ver? Mamuts con Momo. Momo, mamuts. Joder, ¿quién se lo diría, eh? Joder. Ay, madre. Vamos a ver. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Ojos muy bonitos los de Kate, como dato. Sí, sí, pero el armadillo Oscar, ¿dónde está? No, estamos olvidando de él y eso hay que encontrarlo. Porque como no vuelva a salir, me va a fallar este juego. Mira la carta. Aquí pone. Primero la parte de arriba. Wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Olivia, ¿quién es Olivia? No me suena a nadie de Olivia. Olivia. No hemos visto ninguna Olivia ni nada de eso, ¿no? What the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. Ha dicho no, mira, Olivia, mira. Llama a Olivia. Que si me dice Lidia lo mismo me hubiera dado, no me suena a nada. Aquí, usa la introspección antes de llamar. O sea, ¿qué es el meditar? Vamos a meditar. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. ¿Y dónde se medita aquí? Porque la introspección esa es la meditación. No, esto no. Olivia, no sé quién es. No, que no sé quién es Olivia, es lo que estoy diciendo, que no me suena ninguna Olivia que hayamos visto. A lo mejor es alguien nuevo, ¿sabes? Un personaje nuevo que sale ahora de golpe. Claro que decimos, llama a Olivia, ¿y cómo la llamo? ¿A ver un teléfono o algo? Supongo que sí, claro. Pues aquí para meditar no puedo hacer nada, ¿no? Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Vale. ¿Quién es Olivia? Vamos aquí, inspeccionar. En algún momento, en algún sitio se podrá meditar. Y hacer yoga. Hans. Borber. He came to Vaughan during one of his trips. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Voy a leer esto, que no voy a leerlo, evidentemente. Vale, y por aquí hay una mesa de... una mesa no, un tablero de ajedrez. Not the only one who can't sleep tonight. Vale. Y hay otro ordenador que ahora miraremos. Vamos, el ordenador no creo que tenga que hacer nada. It's not the time to surf the web.
If I don't call Olivia now, I never will. Bajamos. Introspección, ahí está. Esto es. Y te lo pone claro, además. Don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. Dios, pues llámala, que quiero saber quién es. Been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. When I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. Es la amiga. I'm the one Hola, hola, hola. her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? ¿Por qué llamas a esa? Yo no la llamaba, vamos, la voy a andar por el culo, pero bien. Rápidamente. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Syberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. Yo Kate no la llamaba. Y sé que la vamos a tener que llamar, pero yo no la llamaba. Que va, que va. Ahora, coge. Sí, dígame. Me cago en tu puta madre. Se avecina tormenta, ¿eh? A ver, a ver. Y encima como se ponga tonta, verás tú. Jo, el colmo ya sería que lo cogiera el Dan, el exnovio. Pero sería épico, vamos. Comienza el show. Atentos. Que se va a poner tonta, lo presiento. No sé por qué me da. Ojalá me equivoque. Y no lo cogerán. Sí. Hello? Hello, dice la hija puta. Hello? Mr. Canton, is that you? Who's there, please? Recibí tu carta, fin. Got your letter, Olivia. Eso, seca. Cortante. I sent it 2 years ago. Tú muertos. Things have been complicated. Complicated. I see. And so when are you coming back to New York? ¿Has visto? Se pone tonta encima esta. ¿Qué hostia tiene? ¡Wow! No, I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten. Believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police. ¿Qué hostia tiene, de verdad? And just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. No tengo por qué justificarme. O sea, yo hasta perdón y cosas de esas no me voy a dar. Hay que ser cortante. Muy bien, Kate. Muy bien, Kate. Somos Kate. Kate, Okay, listen to me. Todos somos Kate. You had plenty of time to ¡Que nombra al Dan! all of us. Me, your mother, Dan. Damn, dice. ¡Hija de puta! Felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles. La gente que te quiere, la muy cerda, ¿sabes? Oh, lol, lol, lol. Eso, ¿has acabado? Es que yo voy a ser así todo el rato. O sea, eso, bien. Team Kate. A tope. Never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. Anda, al cuerno. Sure, though. You wanted to be alone, and that's how you're gonna stay. A la venta al nabo. Venga, con Dios. Hija tú. Eso de fila. A la tuk-tuk, mierda. Joder, chaval. Qué cabrona. Encima se pone tonta. Si es que lo presentía.
Ya, se va a poner triste y va a llorar. Y no tiene por qué. Pero ¿por qué ha sacado? Es que yo lo voy a mandar a la mierda. Y Kate va a petar. Bueno, está petando. Pero creo que va a llorar sin más. Pero vamos, que si revienta un maceto de estos o una lámpara, tampoco pasa nada. No. Dios, por favor, que hagan otro Syberia, aunque sea en alemán, con subtítulos en español, solo de ir a pegar a la amiga. Por favor, hacer un change.org de esos para que lo hagan. Vamos a meter presión. ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde se le espera? Joder, Oscar. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. Buen título, Vila. Syberia 5. Misión Destroy Olivia. Me encanta. Ya tiene a un seguidor en absoluto. A new day in Vaughan. A ver. Must take the tram to that music academy where Dana Roze was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. A ver, ¿qué dice aquí? Que no me he enterado. Antes de irte, habla con Frau Wagner sobre tus últimos hallazgos. Vale, y ahora mi pregunta es: ¿quién era Frau Wagner? Porque no me acuerdo. Estas son las fotos del otro día. Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién es Frau Wagner? Pues alguien que estará aquí, supongo. Ahora, Lenny told me the music academy is near the musical square. la recepcionista. Maybe Frau Wagner Vamos. can tell me more. Aquí está Frau Wagner. Señora. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Perfectamente. Fine, thanks. Now, is there anything you need? Tienes que ir a Nueva York y pegar a esta persona. Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Vaughan was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see, but I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? Oh, it must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. I'd like to go to the music academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? Y ahí es donde tenemos que ir ahora. Tell the truth, it's a little glum, A la plaza de la música. especially when you think it was once the jewel of the town, where students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. Sí, en esta ciudad todos los sitios se va el tranvía. I went to the Zilberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny.
Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaughan for everyone, see? Best not stir up old memories. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. Venga, ya está, fin. Al tranvía. Mira, por aquí, por las escaleritas estas. Y estaba aquí. Y vamos a lo de la música, que es aquí. ¿Qué será de Kirk y Perroso y todos estos que acabo de caer? ¿Dónde estarán? Con la fresca. ¿Dónde van a estar si no? Hala, quiero llegar ya. Además me lo pone, bajen, bajen. Venga, bajen todo del trenecito, del tranvía. Distrito musical. Aquí, que canta todo el mundo o cómo. A ver. Madre mía, con la introspección. ¿Cómo le gusta esto la introspección? Aquí no fue... No, esto no. Cuando empezamos el juego no fue esta calle, que tocamos el piano aquí. ¿O esto es otra cosa totalmente distinta? Es que se parece, la verdad. Don't do that. Stop it. Oh dear. Help. ¿Cómo?
Oscar! ¡Es el armadillo! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! ¡Oscar! Are you alright? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar! Oh, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't... Madre mía, aquí que se ha muerto alguien aquí, ahí donde las flores. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride. All across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Oye, que yo quería mirar el muro. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the Music Academy. Ah, vale, ahí está el muro. I see, Kate Walker. En marcha, no estamos para tonterías. Any other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you El Oscar armadillo está gracioso, la verdad. as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. ¿Y ahora que me va a seguir el armadillo este por cada sitio que voy? ¿O se hace bola y se lo ha guardado? Que es lo que ha pasado, yo creo. Lo que te digo yo. I'm so glad he's back. O sea, se lo guarda como si fuera esto una caja de cerillas. Vámonos, jodas. Really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Horrible. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Porque hay que retroinspeccionar, ¿no? No, introspeccionar. Madre mía. Cómo le gusta a este juego la introspección. Venga, que quiero la cámara recta, leche. Que es que así invertida es complicado. No, pero aquí es por donde hemos venido. ¿Cómo es esto? A lo mejor me estoy dejando algo. No. Vale. Aquí no hay un carajo de nada. Yo no veo aquí nada para introspeccionar. ¿Por aquí puedo ir? ¿O eso hace círculo, hace círculo?
Vamos a volver donde hemos empezado. Porque no quiero subir las escaleras, porque si no ya va a llegar al sitio y no quiero. Vamos a ver dónde nos ha dejado esta. No me saldrá. El tranvía. Vamos a ver por aquí. Y no hay un carajo. Hay una tienda. Y si no me lo dan por saco, vamos. Aquí no puedo tirar ya para acá. Ah, sí. Vamos para acá. Vamos, 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 Kate. Vamos, Kate. Vamos, Kate. Es el chat donde el círculo redondo. Donde el círculo redondo. Esto, aquí. Aquí hay una tienda con algo redondo. Sí, sí, sí. Pero aquí está lo que decís con esto redondo. Pero no veo nada. A no ser que sea por aquí a la derecha de esto. No, por aquí está la tienda y aquí ya no puedo yo pasar. Pero por aquí está lo que estás diciendo, Vila, del esto redondo. Sí, donde tocó Dana. Yo no sé dónde ha tocado Dana. Es que esa es la historia. O sea, aquí ya habéis visto que no hay absolutamente nada. Pues yo, vamos. No, que sí que puedo hacer porque sigue saliendo esto. Pero es que al fondo, ¿qué? ¿Tirando para acá? Bueno, aquí hay otra cosa redonda. A ver. Ah, aquí puedo tirar a la izquierda también. Pero es que aquí no había llegado yo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde puñetas hay que tocar? No tengo ni pajotera idea. Dana tocó allá al fondo. Es que si ha salido un vídeo donde ha tocado Dana, la verdad es que no me he fijado. He tenido que mirar para otro lado. Pero subiendo las escaleras. Es que, bueno, es que veo que voy a subir las escaleras y se va a ir esto a la porra. Le dan por saco, ya me he cansado. Dana no hace caso. Aquí tengo que... Antes de visitar la academia, que la academia no... Porque hay un montón de cosas. Joder, ahí tocó Dana. Claro, pero joder, no, creía que era antes de esto. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bohogstadt. Sí, que aquí fue donde esta tocó el piano, ¿no? Que se... Dana, vamos. A ver. Que claro, puede ser en alguna callejuela de estas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, entrar, no, ahí no voy a entrar. A ver, vamos a subir aquí. Aquí es donde toco el piano esta, así que será por aquí. No os pongáis nerviosos, leche.
Strange. A ver. ¿Cómo que strange? Oh, muy bien. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Strange. No, esto es donde tocó antes. Sí, pero aquí se subió Dana. Ah, aquí, tropeción, hostis. Madre mía de mi vida. Puedes decirme que es donde, que fuera donde tocó está el piano, no al fondo. ¡Para mataros! I only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. Not hard to imagine her coming here to the music academy to study. And who knows, maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Ya está, la introspección, venga, guavísimo. Pues no lo he leído bien entonces. A ver, vamos por abajo ya. Yo esta de música, a ver dónde está eso. Pues será aquí en donde pone entrar, básicamente. Y de la ficha de Dana. Oh, muy bien. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Madre mía. Hansen. Clarísimamente, vamos. A ver. Pide la ficha. So that's the famous Vaughan Music Academy? Una santa mierda de academia, hombre. Esa caja la quiero. Esa caja tiene algo. Si no, ¿para qué enfoca allí? Sí, claro. A ver, por favor. What now? Madre mía de mi vida. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. ¿Estás enfadado? Sí, claramente. Menudo susto me ha dado. Le ha dado susto, le ha dado susto. Sorry, you startled me. So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 19... Ah, pues si puedo ahora la llamo, entonces. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises, the maintenance, the archiving, and the lot before we close. ¿Y cuánta gente tiene apuntada a la academia? Ninguna. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. But, alas, I can't, can I? Unless... Unless what? Well, you know. Chotaje. Okay, so you're suggesting that you'll only get me the file if I get that mechanical orchestra going? Is that it? Well, Herr Mahler,
That's called blackmail. No, young lady. We call that you scratch my back and I'll scratch yours. Otherwise, we all might as well live on islands, don't you think? Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Roze. Dana Roze. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh, and here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Roze. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Bargain, which you must play on the piano on the square in order to activate the Orchestra of Automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. Bueno, arreglar cosas. Ya estamos. Right then. Here you go. What are you waiting for? Vamos a ver. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Bargain. Ya está. Esto no hay mucho más que mirar. I wonder what it's supposed to represent. Bueno, esto está claro que es algo de un puzzle o algo para después. Vamos, seguro. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Tú luego para arreglar eso. Vamos a flipar. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Junta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? O sea que a esta mujer no le importa lo que pasa a mi novia. Quita la importancia.
Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fräulein Roze. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Ya nos trae un consolador y sería bastante gracioso. The mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Habla con Frau. Vamos con Frau. Con Beckham. Y no es futbolista. A ver. ¿Dónde está esta mujer? Aquí subía. Come and see, Fräulein. Venga. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Vamos a dar las gracias. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Vamos, que hay que ir a esa puerta, clarísimamente. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire, so he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fräulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. Buena, Whistle. According to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. Sí, es otro mundo de gráficos, vamos. All doomed to die. And her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Venga, señora, no me dé la chapa. Now you know all
about the legend of Verischonberg. Was there something else, Fräulein Rose? No quiero nada más. Déjame en paz. I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fräulein. La llavecita, la llavecita. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Clock Tower. Vale. A ver. Repara la orquesta mecánica, repara los autómatas y repara el mecanismo de la torre. O sea, supongo que primero habrá que ir a la puerta esta, ¿no? Pues sí, a ver si sale pronto ya. Que eso quiero jugar. A ver, esta era la puerta, ¿no? Al lado de la torre, pues esto. Y era la roja esta, creo. En efecto. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. Aquí. ¿Qué miramos? ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? Vale, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Mira aquí, el pájaro. Spare parts for the automatons on the square. Vale, nada. Y está el hombre este que ahora hablaremos seguramente. Vamos a hablar ya. Mirar otra cosa. You can tell Frau Beckmann everything's in order up there. ¿Cómo salía que otra cosa? According to what the maintenance guy told Dana, Ah, mira, aquí puedo volver a Kate Walker. Pero claro, Kate Walker, claro. Kate, que es la nueva, por así que nos entendamos, tiene que arreglar. Y esto es reparar los autómatas. O sea, básicamente estos tres creo que son de Dana y el otro es de Kate. Everything's fine upstairs. No need to return. that elevator Dana tried to take, it leads to the clock tower. We need to find it, Oscar. No, por parte, vamos a cambiar a esta. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. That's it, Oscar. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Vale. Vamos a ver, ¿dónde puñeta? So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Sigo diciendo que la caja esa tiene que tener algo. Claro, a mí mi pregunta es, ¿dónde está esta metida ahora? No es esto. O sea, yo creo que tengo que salir fuera. A ver, vamos fuera de aquí. Claro, esta es la torre. Vale, claro. O sea, esta es la torre y la puerta era esta. No, pero por aquí no puedo venir. Pero si no cambia esto... Pero es que esto... ¿No es la torre esa de la otra? I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it.
Bueno, me va a hacer un montón de cosas aquí. Looks locked. I can't go in. O sea, aquí a la derecha. Bueno, aquí a la derecha está esto. Bueno, aquí hay una calle. I should be able to get through it. If I can reach it. O pasa por ahí mismo. O no, no pasa. No quiere. El café verde. A ver, vamos para acá. Esto. That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building, in what today must be the back room. Sí, pero a ver, vamos a ver. Ah, interactuar, aquí puedo hacer algo. Vale, es que no había visto yo el... Ahí. Esto, que no sé qué es, la verdad. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos. Ya se mete por el huequillo ese. Joder. Yo por ahí no entro. ¿O sí? ¿Quién sabe? Good. Now I just have to find the elevator to the clock tower. It might have been easier to ask for a clerk to let you in, don't you think? Busca, busca. According to the report, the elevator should be behind there. Let's hope it hasn't been walled up since. There. Okay. Just need to clear the passageway. Venga, Kate. Que no se diga. Venga, listo. ¿Y ahora funcionará el este? Ni puñetera idea. Se ha abierto solo. Pues sí funciona. Ahora se queda pillada y la toma por saco. No, no puede ser. ¿Muchas palancas? ¿Ahora o qué? Ya hay una aquí, nada más entrar. Pero no puedo hacer nada. They're still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Hay una escalera que claramente hay que subir. Que ya hemos subido. Madre mía. Verás aquí. 200 cosas que hacer. Espero que solo haya que mover una. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. Venga. ¡Qué divertido! Y ahora, ¿cuántas muevo? Es que esto puede ir para arriba o para abajo. Ya estamos jodiendo. Vale. Y esto. Sí. Si esto abre esto y esto tiene que bajar, digo yo que será esto para abajo. En efecto. Vale, vamos de acuerdo. De momento bien. Lo he entendido. Ahora pulso aquí. ¿Y qué pasa? Virgen, virgen, virgen.
for the engine. Now I should open those large doors. Aquí que hay. Aquí hay una tuerca, que ahora tendré que mirar a ver eso. Looks like spare parts for automatons. Esto me lo tengo ya para mí. Ahora miramos eso. Que quiero ver si hay aquí algo más. No, no hay nada más. ¿Para qué valdrá eso que hemos cogido? Pues no tengo ni pajotera idea, la verdad. I should be able to unlock the doors with that mechanism. Vale, bien de momento. Vale, ya hemos tachado cosas. You seem to be on the right track to successfully completing the service the rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanism. Vale, hemos hecho una parte. ¿Qué falta ahora? Pues no tengo ni idea. Aquí ya tenemos que bajar sí o sí. Aquí hay más cosas. Aquí es donde miraba antes. No, ya esto es lo de bajar, o sea... No, esto ya está. O sea, aquí no tengo que hacer nada. Aquí me piro yo, pero bien, vamos. Ahora a la plaza. Vale, pues salimos de aquí ya. Vamos, Kate. A ver, ¿para dónde? ¿Para abajo, no? Sí. No, por aquí, por aquí. Ah, no. ¿Cómo? Esta puerta... Ah, sí. Ahora hay que ir a los muñecotes. Aunque no sé si habrá que hacer algo aquí dentro del café verde, la verdad. Porque dejan entrar, pero si eso luego hacemos. A ver... Pero no sé si tengo que subir aquí. Vamos, vamos, Kate, vamos, Kate. Y aquí... Claro, pero esto es lo que hemos mirado antes. Si no había un carajo, ¿no? One down, 3 to go. ¿Cómo que ya quedan 3? ¿Qué dices? I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Esta palanca. Yo quiero usar la palanca. Vale, aquí no. O sea, tengo que mirar en otro lado. Claramente aquí no puedo hacer absolutamente nada. Ya hay una cosa. ¿Qué código? Pues ni puta idea. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Tenemos papeles y cosas. No sé, si fuera uno de estos. El inventario no, documentos. A ver, billete, no, libre de andar por saco. O a lo mejor hay que ir al pasado, seguramente. Claro, para mover el carricoche este no sé si ahora puedo hacerlo. I need to find the owner. Claro, este número tendré que llamar. A lo mejor me tengo que meter en la cafetería para llamar. Pero bueno, vamos a pasar a esta. Go and write out your report to Frau Beckman. There's nothing else. I would love to be able to climb to the top of the clock tower. No puedes, así que The mechanism is incredible. vamos para afuera. Vámonos de aquí. Vale.
Vamos a mirar. Esto otra vez, la máquina esta. Madre. Ah, qué divertido. Otro jueguecito. Vamos a jugar. Sí, pero aquí no hay número. Esas son letras. No, aquí no puedo hacer nada. Aquí. It seems perfectly functional. Sí, pero ¿qué ha pasado? Funciona perfectamente, dice, pero... It seems perfectly functional. Voy a la otra, a ver. Porque había dos. Caballero, ¿se puede ir, por favor? You can tell, Frau Beckman. This automaton still work? Oh, it had to fall to me. Que no se va. ¿Te puedes ir? Ah, introspección, otra vez, madre mía. Sí, pero ¿qué eran? ¿Letras o números? Es que eso no me he fijado. 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. De verdad, las introspecciones estas no me gustan. It would be so good if he were here now. I love receiving his letters since he left to Baltear with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. Sí, pero ¿dónde pillo los códigos, Vila? Kantar for the mountains. No news. I just hope he's okay. Joder, ¿para qué le habré dado yo la introspección esta? ¿O retrospección o como con ese día? Venga, tú vas por saco ya. No, pero esa máquina no la puedo ver. Pero a ver, mira esto otra vez. Que no me queda a mí esto claro. A ver, si yo miro esto otra vez. CGDA. Pero claro. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Pero CGDA, si yo me voy con esta... Bueno, mira, qué cambio, coño. Se me había olvidado que la había dejado con eso ahí. Es esta, o la otra, ahora no sé cuál es, la verdad. Pero que esta. Estos son números, ¿qué es lo que yo digo? Vamos a esta. A ver, caballero, ¿me puede decir cosas? So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. Joder, pero no me lo dice. Go on. Have a butcher's at the mechanism if you want. Sí, que ya lo he hecho. Que le tengo que dar la pelotita y hablar contigo otra vez. It seems perfectly functional. Make the most of it. I've left the mechanism open. Y dice, parece, pero yo no puedo cerrar la puerta. Si pudiera cerrar la puerta es como lo veía, pero si no puedo... ¿Cómo cierro yo esto? Esto no hay forma de cerrarlo. Dice, parece que ha dejado la esta abierta. Anda, la otra. Ah, coño. Si puedo mover esto, pues está bastante bien. 1, 9, 7, 8. Hala, listo. Uno, 9, 7. No era 1, 9, 7, 8. Ah, un 3, coño. ¡Uli!
Y ahora esto habrá que dejarlo como era lo otro, que era... Uf. ¿Esto cómo baja? A ver que yo practique esto, que no sé cómo va. Era CGDA, ¿no? CGDA, sí. Vamos a ver, por si acaso. CGDA, sí. Vale. Hostia, no sé cómo es esto. No, esto no funciona, coño. Something's wrong. ¿Y cómo suelto yo? ¿Cómo bajo esto y hago toda la mandanga esta? Ahora, coño, ves para atrás. Ahora, que nos estamos liando. Claro, pero... Hostia, no sé cómo va esto. Si lo dejo solo en la C, ¿puedo bajar la C solo? No. Hostia, no sé cómo es. No, este es C, esto estaba bien. Lo que quiero es... aquí, coño. Pero no me acuerdo en qué posición era. Uf. Bueno, menos mal que puedo cambiar aquí rápido. O sea, 2 por encima. Vale, 2 por encima. Este abajo. Vale. 1, 2, vale. O sea, ¿dónde está? Vamos. Ya tengo que quitar esto. No, porque es que si no voy a subir esto, ¿verdad? No. Uy, qué complicado, de verdad. No lo llego a entender. Vale, esto yo creo que ya... Vale, vale. La C se queda ahí. Vamos aquí. Arriba otra vez. Metemos el palitroque este hasta el segundo. Giro esto hasta la G. Vale. Y esto tengo que bajar hasta el fondo del todo. Claro, pero no puedo poner esto. Claro, porque hace tope. Claro, hay que llevar un orden. Joder, qué castaña. Vale, vale. Bueno, lo dejo ya montado con la G. Y esto, pues ya que estoy... Claro, es que tendría que ir... qué rabia, de verdad. Vale. Vale. Subo esto para arriba. No, pero es que no sé si puedo meter esto. Vale, sí. Bueno, el G lo dejo... ¿no era al tope? Oye, no me deja. Y tiene que dejar, ¿no? Porque es abajo del todo, ¿no? Tocando. Hostia, sí. Hostia, ¿por qué no me deja? Algo se me está yendo, ¿verdad? Por algo de esto fijo, vamos. ¿Por qué hace tope este? Pero a ver, vamos a ver. No, porque esto no puedo. Uf, que... Hostia, no me estoy enterando bien de cómo va esto, ¿eh? Claro, ¿este qué sentido tiene? Si no puedo bajarlo ya. Sí, suelta, pero ¿suelta cómo? No me entero, es que no sé cómo va. Bueno, vale, será este. Vale. Vale, tiene historia esto, ¿eh? Pero este solo pilla uno. ¡Qué mierda! Joder. Sí, pero no puedo subir el C ahora porque está este. Es que esa es la historia. Qué rabia me está dando esto, de verdad. Claro, ahora este ya no puedo subirlo porque... Porque está el otro. Qué rabia, de verdad.
A ver, yo quiero entender que estos dos van con estos dos van con estos dos y estos dos van con estos dos. Quiero yo creer, vamos. Ah, no. Oh, madre, me parió. Vale, no he hecho nada. Ay, madre. Vale, ese sí. Eso está bien. No, no, no. Totalmente. 2, 1 y la D va... Vale, estos también. Ahora... La D de este... ¿Y este no cambia nada o cómo va la historia ahora? Madre de mi vida del amor. Ah, vale, si es que no lo había metido. Pongo la D así y ya está. Y ahora, esto lo bajo hasta... Ay, madre, que no puedo. Hasta... me queda otro. Hasta aquí, que era, ¿no? Sí, y el A lo subo hasta el penúltimo de arriba. O sea, le echo uno para atrás. Giro esto hasta la... Ah, bueno, que es al revés. Uy, ¿la A dónde está? Ahí. Y este ahora lo subo hasta aquí. Y ahora le doy al botón. Pues, hostia, me ha costado este. Bien, 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 bien. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues esto habrá que hacer 3/4 de lo mismo, pero claro. Esto ya está hecho. Y aquí es que está el tipo este. Claro, ¿y cómo he hecho yo a este de aquí? ¡No! Introspección no. Claro, es que a ver, como haya que mirar aquí a la lejanía a ver cuál es. Oh, it had to fall to me. A ver, ¿se puede ir usted al cuerno? ¿Que no puedo mirar esto? Porque no creo que sea el mismo número. I don't think they mentioned this code in the report. Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Que está rota esta. Pues estupendo. Let's just hope that no police come by here. Hala, tomar por culo. ¿Y esto qué? ¿Hay que hacer el mismo número del otro? Claro, porque este no sabemos si es el mismo. The connection between this mechanism and the other ones on the square. Ah, pues pulso y ya está. Ah, no. Something's wrong. The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Sí, no, si este está bien. Lo que pasa es que dice que no funciona. Algo falla. Ah, vale, esto. La llave esta tengo que usar. Vale. La que cogí, quiero yo creer. Era esto, ¿no? La pieza mecánica. Esto es. Vale. Pues ya está. 3 working now. 1 more to go. Falta una. O sea, ¿hay otra o qué? ¿Y cuál falta? ¿O es subiendo la que falta? No. No, porque esta es la que he arreglado. O sea, ¿dónde está la que falta? No, confirmado. Esta es la que he roto la puerta, así a las bravas y... y es que no sé. Voy a subir por si acaso. Three working now. 1 more to go. Así esto es... O está en otro sitio, que es más posible eso. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically No, esto no. sealed.
O hay otra por aquí que nos estamos olvidando. Aquí nada. O pasamos con Dana ya y... ¿Y con este? ¿Con quién hablamos? Este suspira solo. Go on. Have a butcher's at the mechanism if you want. ¿Con quién dices que hablemos, Vila? Que me queda uno para hablar. Ah, ok, el que está solo. Aquí hay uno que no quiere trabajar. Anda, madre que le parió. Ah, mira dónde está la otra, vale, ya sé dónde está. Pues es que está contra la pared, la máquina esa. Es que no se veía. Pues está ahí y la máquina está aquí en el lado. A part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckmann everything's in order now. I should go back and see Frau Beckmann. Bueno, y ahora hay que hacer... Wow. I would hate to be the one who must tune this. Bueno, pues vamos a esa máquina, a ver si... Claro, pero esto como ha cambiado ya, a ver si la pared esa cuál es. No, esto no es. A ver dónde está eso. Bueno, puede ser donde el carricoche, sí, cierto es. No. Entonces vamos a entrar. Hay que llamar por teléfono claramente para quitar la furgoneta esa. Vamos a decirle al tío de la academia que si nos deja un teléfono. A ver, caballero, ¿tiene usted un teléfono? O me tengo que ir al bar a gastarme los dineros. Si tiene aquí un teléfono. Joder, no me acuerdo del número. Ah, gracias, chat. Es que, joder, esto me parece una cagada que tendría que haberme lo... 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2 y 1. Gracias, Vila. Bueno, quita la puta furgoneta, por favor. Excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. ¿Qué piensa? ¿Qué piensas? Ha pensado cosas, ha pensado cosas. Hola, ya no hay furgoneta. Vamos. Aquí está, aquí está. Venga, que quiero quitar eso. Bueno, ya empezamos con los numeritos estos. Sé que tengo que ir a esta, a ver qué numerito tiene eso en la puerta. Si es que tiene numerito. No, no hay numerito, estupendo. ¿Me puedo decir el numerito? A no ser que sea el mismo. Ah, mira, ahí. Aquí está. Hostias. Si esto está puesto 4, 2, 5, 3.
¿Estamos de acuerdo? No. ¿Es esto o no? O sea, si está dado la vuelta... Ah, no, porque si está por detrás no es eso, claro. Hostia. Vale. Vale. Me dice el chat que no es... Sí, sí, es lo de dentro, cierto, cierto. Me dice el chat, ¿qué es esto? Entonces, yo hago caso. Bien, gracias. Vale, y ahora... Bueno, voy a coger a esta para irme aquí. No, no, esto no. Primero esto. Wow. I would hate Vale, to be... bueno, vamos a esta primero. Vamos a esta parte primero. Y aquí hay que tocar cosas seguro. Bueno, esto va a ser una historia. O sea, básicamente está tapado solo un agujero. Ah, no, y este también. O sea, vamos a ver, vamos por partes. Abajo o a la derecha. Sí, pero los papeles más liosos. Prefiero ir cambiando así. Abajo, no, este está bien. Abajo a la derecha. Luego estos dos no es. O sea, este segundo tiene que estar y de los dos esos lo tengo que quitar. Vale, entonces. Este va cerrado. Ah, pero... pero esto cambia. Madre mía, qué jaleo. Vale. Este está cerrado, sí. 1, 2, 1, 2. Vale. No, pero no es este. O sea, tiene que haber dos aquí. En diagonal. Que creo que son estos. ¿Estamos de acuerdo? Juraría que sí, vamos. ¿Y está tapado cuál? El de abajo. Y el de abajo es... este. Pues no. Ah, que ese es el de arriba, coño, joder, ¿cuál es el que cierra ese? Este, vale. Entonces, esto está ya bien. Por aquí está bien. Y ahora, de esos dos... son uno que se queda aquí y dos abajo, parte baja. O sea... Bueno, sí, podría ser este, porque tiene uno arriba o no. Ah, no, no tiene arriba nada. Tengo que girar la ruleta. No, porque no tocaba, ¿no? No, este no es. Tampoco. Este sí. Bueno, para empezar, partiendo de que... No. Partiendo de que tengo que... Joder. Que no se sabe cuál es. Vale, ese tampoco. Ah, vale, este abre los dos. Vale. Pero claro, no sé si es este. Es que tiene como dos. Y aquí solo hay uno. Esto va para abajo, este no cierra un carajo. O sea, le doy por darle, pero vamos. Oh, joder, es que no queda claro. Vale, ese no. Vale, sí, sí, este es. 2, 1. Y el de arriba está abierto. Está cerrado, ¿vale? Y estos dos, todos... O sea, vale, este tengo que abrirlo, ¿vale? Y tiene que haber dos. No, tiene que haber uno, que está junto, ¿vale? Y tiene que haber como una cuerda, que es este, perfecto. Vale, lo siento que lo tengamos que hacer así, vale. Y este son dos y se cierra el de arriba a la izquierda. Ese no es. Y este sí es. O sea, tengo que cerrar el de arriba a la izquierda. O sea, yo diría que esto está ahora tal cual está el otro. O sea, no debería haber diferencia. O sea, dos cierro. Yo creo que sí. Diría que sí. Luego si vemos que no, pues tengo que mirar otra vez. Vale, y ahora me queda esto de la derecha también. Y aquí 3/4 de lo mismo habrá que hacer. Que básicamente es todo absolutamente cerrado. This looks complex.
Que ya habiendo tenido el de la derecha no debería... No, este... Es que yo creo que en este no hay que hacer nada. Ah, no, es que sí. Este tiene un círculo ahí que no tiene el otro. Hola, hola, hola. Es que vamos a estar aquí hasta mañana. Hostia, te he rebuscado. Es que esto de tener una foto, porque es que si no va a ser un lío. A ver. Vamos a ver. He hecho una foto, porque si no tengo que estar hasta mañana. A ver. Esto es correcto. Este... Leche pardas. Este hay que quitarlo. Este no me gusta. Y solo puedo quitarlo para arriba. Ah, bueno, claro, pero está este también. Oh, mira qué complicado. No, pero este sí que tiene que ir. Vamos a ver. Estos dos sí. Vale, aquí hay que cerrarlo. ¿Con qué cierra? Con este. Ah, claro, pero también le molesta a este. Ah, qué gracioso. Vale, eso va ahí. Perfecto. Este tengo que abrirlo. Y bueno, ahí valdrá. Vale. Vale, esta parte también está. Pasamos a esta. Los dos están cerrados. Vale. Esto está abierto. Vale. Estos dos están cerrados. Vale. Esto tengo que cerrar este. Ya. Ah, no, no puedo bajar más. Joder, qué bien. Qué divertido. Claro, pero... No, pero esto... No me gusta. Vale, esto está bien. Es que este no me convence. No, porque este no cierra... Vale, ya. Este es el que cierra aquí. Vale, bien. Y, bueno, voy a quitarlo porque... Claro, es que es un orden. Este es el que cierra aquí. Claro, entonces no puedo subir para arriba ya. Sí. Madre mía de mi vida, el amor bendito. Así hasta mañana, ¿verdad? Vale, este es así. Pero claro, ahora no puedo subir este. ¿No? En efecto. Porque este es el que tiene que ir aquí. Pues yo lo meto ese ahí y este lo cierro ahí. Vale, y este lo bajo aquí. Vale, bien, ahora sí. Esto aquí, esto tenemos la llave. Y esto está bien, vale. Ahora, pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase que es así. Vale, y este está abierto, este está abierto, este. Este hay que cerrarlo. Pero con este, evidentemente, no me deja. Solo queda la parte de arriba. Bueno, vamos a empezar a mover todo por si... Y luego ya ponemos. Madre mía de mi vida. Qué angustia. Vale. O sea, todo esto de abajo está bien ya. La tengo que... Y este tiene que cerrar aquí. Pero no puedo porque está este. Entonces, si yo quito este y pongo este aquí y pongo este aquí, tengo esto, que esto es correcto. Y ahora esto lo pongo aquí bien y este va aquí bien. No. Vale, esto está bien. Este va aquí y hace así. Pero este va aquí. Vale, este está bien. Y este tiene que cerrar en el de abajo. Que claramente ahora no puedo. Así que hago así, hago así, hago así. Bien. Y este lo pongo donde estaba. Pues yo diría que esto es así ya. Entonces, si yo pulso ahora el botón este... ¿usar qué? Oh, ahí no tengo nada. Oh, qué rabia. Es que creo que ya está bien eso. What is this? What is this? ¿Cómo? No se abre. Madre mía de mi vida. Claro, si yo pulso esto ahora no hace ni huevo, ¿no? Vale, creo que lo tengo bien, pero no hay flujo de aire. Bueno, hay flujo de aire, es que estamos flipando. ¿Qué hago yo ahora? Ah, bueno, esto.
Oh, se ha guardado. Qué bien. ¿Y ahora qué? Vale, bien. Y ahora si le doy ya funciona, ¿verdad? Que lo he hecho bien. No. Sí. Dime que sí. ¡Sí! Joder, lo que me ha costado. Santa madre de Cristo. Vale. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Pues claramente lo vamos a dejar por aquí porque a mí esto me ha cansado mucho y mañana empezaremos tocando el pianito. Muchas gracias a los que habéis estado, muchas gracias a los que habéis escrito en el chat y ya sabéis, dale like, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray,